Y si te dijera que lo que más te debilita, hoy no grita, no amenaza, no aparece en los exámenes, pero te roba tu energía en silencio todos los días. Es discreto, pero está ahí. Te deja mentalmente exhausto, te arrebata la paz en los momentos cruciales, confunde tus pensamientos y te aleja de quien realmente eres. Muchos solo actúan cuando ya no aguantan más, pero el desgaste comienza mucho antes. En los hábitos que repites sin notar, en los pensamientos que se arrastran como sombras, en las relaciones que parecían inofensivas y hoy consumen tu estabilidad emocional. Y lo peor es que has aprendido a llamar a esto normal. Pero no es normal vivir cansado, desconectado y atrapado en ciclos que te mantienen por debajo de tu potencial. Ha llegado el momento de cortar por lo sano. No necesitas justificarte, pedir permiso ni esperar que los demás entiendan. Algunas decisiones son silenciosas, pero salvan tu cordura. Los estoicos lo sabían. La verdadera fuerza no se exhibe. Se revela en la firmeza de quien elige dejar de sabotearse y recomienza sin hacer ruido. Esto es para quien está cansado de sobrevivir y quiere de una vez por todas cambiar. Hoy descubrirás 9 cortes silenciosos que pueden devolverte tu paz, tu claridad y tu fuerza emocional. No por orgullo, sino por respeto. Respeto por quien estás convirtiéndote. Primero sé que, mientras intentes ser perfecto, tu vida no avanzará. El perfeccionismo se disfraza de virtud, pero actúa como una prisión. Es esa voz que susurra: aún no es lo suficientemente bueno, incluso cuando ya has estudiado todo, revisado 1000 veces y preparado cada detalle. Te paraliza. ¿Has retrasado un proyecto por miedo a no estar a la altura? ¿Has perdido horas ajustando un detalle que nadie notará, solo para sentir que tenías el control? El perfeccionismo no es excelencia, es miedo disfrazado de diligencia. Miedo a equivocarte, a ser juzgado, a mostrar al mundo algo que aún no es impecable. Pero, como decía el estoico Musonio Rufo, es mejor fracasar con coraje que permanecer inmóvil, esperando una condición ideal que nunca llega. El perfeccionista es como un conductor que maneja demasiado lento por temor a chocar, pero que, por eso mismo, nunca llega a destino. Confunde prudencia con parálisis. La verdadera excelencia nace de la práctica, de la exposición, del error repetido con propósito. El perfeccionismo, en cambio, es el intento de evitar el error antes de vivir, y eso genera una parálisis silenciosa pero constante. La solución es simple, pero poderosa. Empieza, aunque sea con inseguridad. Empieza, aunque el texto parezca malo, aunque la idea esté confusa, aunque sientas que no estás listo. Imagina a un escultor. No comienza con la pieza perfecta, sino con un bloque tosco. Es golpeando el cincel, equivocando el trazo y recomenzando, que la obra toma forma. Como escribió Marco Aurelio, no esperes la perfección de la República de Platón. Conténtate con el más mínimo avance y nunca desprecies el progreso, por modesto que parezca. La vida no recompensa a quienes esperan las condiciones perfectas, sino a quienes tienen el valor de empezar, ajustar y volver a intentar. Lo que transforma no es la perfección, sino la acción continua, imperfecta pero auténtica, porque lo hecho con verdad vale más que lo perfecto en silencio. Si quieres dar este primer paso hoy, escribe en los comentarios: mejor hecho que perfecto. Porque esa es la frase que necesitas recordar cada vez que el miedo intente paralizarte. Imagina esta escena. Estás tomando un café en el trabajo, en una conversación trivial, cuando alguien se acerca con ese tono confidencial que todos reconocemos y suelta: ¿supiste lo que pasó con el de contabilidad? Sin pensarlo, la curiosidad se enciende como una cerilla en la oscuridad. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Realmente necesitas saber eso? El chisme es como fuego en hierba seca. Comienza con una chispa, parece inofensivo, pero pronto se expande sin control, quemando reputaciones, relaciones y hasta tu propia integridad. Nos atrae porque, en algún lugar oscuro del alma, creemos que conocer los errores ajenos nos hace superiores. Pero es una ilusión. Lo que nos acerca a la sabiduría no es lo que decimos de otros, sino lo que callamos dentro de nosotros. En la antigüedad, hablar de los demás tenía una función social: alertar sobre peligros o unir a la tribu.
hoy se ha convertido en un pasatiempo vano, y donde no hay propósito, hay desperdicio. Antes de repetir algo sobre alguien, haz esta prueba simple. ¿Me gustaría que dijeran esto de mí? Si la respuesta es no, ¿por qué llevar ese veneno en los labios? Como decía Séneca, el lenguaje refleja el alma. Cuando está sucio, es señal de que el corazón necesita limpieza. Hablar de la vida ajena, incluso sin mala intención, revela más sobre ti que sobre quien juzgas. ¿Cómo romper este hábito? Primero, practica el silencio. Intenta pasar una semana sin comentar la vida de nadie. Ni críticas, ni inocentes observaciones. Notarás cómo el ambiente a tu alrededor cambia. El silencio consciente no es vacío, es presencia. Segundo, interrumpe con propósito. Si alguien llega con un chisme, cambia el rumbo. Prefiero hablar de ideas, no de personas. Comparte un libro, una reflexión, una duda. Eleva la conversación sin sermonear, solo con el ejemplo. Tercero, respira antes de reaccionar. El chisme suele llegar como un impulso. Una pausa al inhalar puede ser la frontera entre el viejo hábito y la nueva elección. Y si caes, no te juzgues. Esto no es sobre perfección, sino sobre conciencia. Cada palabra es un ladrillo en la vida que construyes. Como escribió Marco Aurelio, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. El chisme nos aleja de lo esencial. El silencio que escucha, la palabra que edifica y la paz que nace cuando eliges no herir. Eso es virtud, porque al final, la lengua que no controlas termina controlando tu paz. Hay un precio invisible que pagas cada vez que dices sí cuando tu alma grita no. Un precio que no se ve en el momento, pero que con el tiempo deja tu corazón exhausto y tu identidad diluida. Vivir para agradar a los demás es como construir una casa sobre arena movediza. Por más elegante que parezca la fachada, terminará hundiéndose bajo el peso de tu propia traición. Piensa en todas las veces que has cambiado tu opinión por miedo al conflicto, que has reído un chiste que no te causó gracia, que has fingido interés en conversaciones vacías solo para no sobresalir. Estos pequeños actos de autonegación son como gotas de agua que, con el tiempo, tallan cavernas en la roca más sólida. Y lo más trágico es que nadie te lo pidió explícitamente. Fuiste tú quien entregó las llaves de tu libertad emocional. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto, ese esclavo que se convirtió en maestro, decía con crudeza: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando buscas constantemente la aprobación externa, te conviertes en esclavo de las expectativas ajenas. Y dime, ¿qué clase de vida es esa donde el termómetro de tu valor lo llevan otros en el bolsillo? El problema no está en ser amable o considerado. Eso es virtud. El peligro surge cuando confundes bondad con autoanulación, cuando tu sonrisa se convierte en máscara y tu silencio en complicidad con tu propio vacío. Cada vez que te reduces para encajar, estás cometiendo un acto de violencia contra tu esencia. Observa con atención. ¿Cuántos proyectos has pospuesto porque no era el momento adecuado según los demás? ¿Cuántas veces has mordido tu lengua para no crear problemas? ¿Cuántas versiones falsas de ti mismo has presentado al mundo con la esperanza de que alguien te elija? Este es el cálculo que pocos hacen. El costo de oportunidad emocional. Cada sí que das por obligación es un no a tu autenticidad. Cada vez que priorizas la comodidad ajena sobre tu verdad, pierdes un pedazo de ti en el intercambio. Pero hoy puede ser diferente. La solución no está en volverse egoísta, sino en practicar el egoísmo sagrado. Ese que reconoce que no puedes dar lo que no tienes y que pretender amar a otros sin primero respetarte a ti mismo es como querer iluminar una habitación con una lámpara apagada. Empieza aquí. La próxima vez que sientas esa presión familiar de ceder, esa ansiedad social de complacer, haz una pausa y pregúntate: si nadie me juzgara, si nadie se decepcionara, ¿qué elegiría realmente? Esa voz que responde es tu brújula moral, tu verdadero yo que clama por salir a la superficie. Como escribió Séneca, la mayor pérdida es la que se pasa por alto, y ninguna pérdida es más invisible que la de tu propia identidad, gota a gota, en el altar de la aceptación social. La paradoja es esta: cuanto más auténtico seas, menos gente agradarás, pero aquellos que permanezcan estarán amando al verdadero tú.
Y eso, mi amigo, vale más que 1000 aplausos vacíos. Porque al final, la única aprobación que no te abandonará es la que nace dentro de tu propio pecho. Entran sin llamar. Se instalan en tu mente como inquilinos indeseables. Y antes de que te des cuenta, ya han redecorado tu paisaje mental con sus tonos grises. No eres suficiente. Seguro fracasarás. Mira a los demás, ellos sí tienen talento. Estos pensamientos intrusos son ladrones de paz, asaltantes de tu potencial, y lo más peligroso, les abres la puerta creyendo que son parte de ti. Pero aquí está la verdad que los estoicos gritarían desde las columnas del Stoa Poikile si estuvieran aquí. Un pensamiento que habita tu mente no es una orden, es solo una visita. Y como toda visita molesta, puedes elegir no recibirla. Musonio Rufo, ese maestro de la virtud que enseñaba bajo el sol y la lluvia, lo decía claro. No es porque un pensamiento aparezca en tu cabeza que merece tu obediencia. ¿Cuántas veces has creído a pies juntillas esas mentiras que tu propia mente te susurra? Como aquella vez que casi no envías tu proyecto porque no estaba perfecto, o cuando dejaste de hablarle a alguien especial porque seguro no le interesas. Estos patrones mentales no son errores casuales. Son hábitos de autosabotaje que se han ido cementando con los años hasta parecer verdades irrefutables. La trampa está en creer que porque piensas algo, eso debe ser real. Imagina por un momento que cada pensamiento negativo fuera una persona parada frente a ti. ¿Permitirías que un extraño te dijera eres un fracaso mientras tomas tu café? ¿Dejarías que un vagabundo mental te gritara no lo intentes cuando estás a punto de dar un paso importante? Claro que no. Entonces, ¿por qué aceptas que versiones distorsionadas de ti mismo ocupen espacio vital en tu cabeza? Aquí está el antídoto en 3 movimientos estoicos. Primero, interroga a tus pensamientos como Sócrates haría. Cuando aparezca, nunca lo lograrás, pregúntale. ¿Qué evidencia tienes? ¿Acaso el futuro ya está escrito? Un pensamiento sin examen no merece credibilidad. Segundo, practica el arte de la respuesta consciente. En lugar de dejarte arrastrar por todo me sale mal, responde con firmeza. Gracias por tu opinión, mente, pero hoy elijo enfocarme en lo que sí he conseguido. Esta simple pausa crea un espacio de libertad entre el estímulo y tu reacción. Segundo, practica el arte de la respuesta consciente. En lugar de dejarte arrastrar por todo me sale mal, responde con firmeza. Gracias por tu opinión, mente, pero hoy elijo enfocarme en lo que sí he conseguido. Esta simple pausa crea un espacio de libertad entre el estímulo y tu reacción. Tercero, alimenta los pensamientos que construyen. Tu mente es como un jardín. Lo que riegas, crece. Si cada mañana escribes 3 cosas que agradeces, estarás fertilizando el terreno para que florezcan ideas más sanas. Marco Aurelio no llevaba su diario para quejarse, lo usaba como herramienta para recordarse verdades edificantes. Pero cuidado, esto no se trata de pensamiento positivo barato. Los estoicos no negaban la realidad, la transformaban con disciplina mental. Cuando Epicteto decía, no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones, estaba revelando el gran secreto. Tú no controlas lo que piensas al principio, pero sí controlas a qué pensamientos les das poder. Hoy mismo puedes comenzar un nuevo régimen mental. Cada vez que llegue ese pensamiento autodestructivo, obsérvalo como un científico observaría un espécimen curioso. Interesante, mi mente está produciendo este miedo. Ahora, ¿qué haré con él? Este simple acto de metacognición, pensar sobre tus pensamientos, es la llave maestra que los estoicos usaban para liberarse de las cadenas mentales. Recuerda, tus pensamientos no son profecías, son solo posibilidades. Y entre todas las posibilidades, tú tienes el derecho soberano de elegir en cuáles invertir tu fe y tu energía. El resto, déjalos pasar como nubes en el cielo de tu conciencia, sin aferrarte a ellos, sin creer que porque aparecieron deben definir tu destino. Porque al final, como escribió el emperador filósofo en sus meditaciones, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿De qué color quieres teñir la tuya? Hay un veneno moderno que corroe silenciosamente los cimientos de tu ser. No viene en frascos etiquetados, ni muestra sus efectos de inmediato. Se filtra en los minutos robados al amanecer,
cuando en lugar de escuchar tus propios pensamientos, desplazas una pantalla sin sentido. Se manifiesta en esas noches donde, tras horas de consumo compulsivo, te sientes más vacío que cuando comenzaste. Este veneno es la distracción crónica, y su síntoma más grave es la erosión de tu capacidad para estar presente en tu propia vida. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora completa contigo mismo, sin estímulos externos, sin pantallas que llenaran el vacío? Para muchos, la sola idea genera ansiedad. Nos hemos convertido en adictos al ruido, temerosos del silencio donde podríamos encontrarnos cara a cara con nuestras preguntas esenciales. Como decía Pascal, todos los problemas humanos surgen de la incapacidad del hombre para sentarse quieto en una habitación sola. El problema no son las tecnologías en sí, herramientas neutras que pueden usarse para bien o mal, sino nuestra relación patológica con ellas. Hemos normalizado vivir en estado de atención parcial crónica, medio escuchando a un ser querido mientras revisamos notificaciones, medio trabajando mientras saltamos de pestaña en pestaña, medio viviendo mientras nuestra mente está secuestrada por un flujo infinito de estímulos banales. Pero aquí está la verdad que duele. Cada vez que eliges el ruido sobre el silencio, estás enviando un mensaje a tu cerebro. Lo que ocurre dentro de mí no es lo suficientemente interesante. Y con el tiempo, terminas convirtiéndote en un extraño para ti mismo. Los estoicos practicaban lo que llamaban solitudo, soledad fértil, no como castigo, sino como gimnasio espiritual. Marco Aurelio, gobernando un imperio, encontraba tiempo para sus meditaciones matutinas. Séneca, en medio de la bulliciosa Roma, cultivaba horas de introspección. Ellos sabían que sin espacio para el diálogo interno, la sabiduría es imposible. ¿Cómo recuperar tu soberanía atencional? Empieza con microdosismos de silencio. 10 minutos al día sin dispositivos, sin entretenimiento, sin multitareas. Solo tú respirando, observando tus pensamientos como nubes pasajeras. Haz de tu teléfono una herramienta, no un amo. Desactiva todas las notificaciones no esenciales. Que cada revisión sea un acto consciente, no un reflejo condicionado. Practica el monotasking. Cuando comas, solo come. Cuando camines, solo camina. Cuando hables con alguien, sé completamente presente. Como ejercicio espiritual, es más poderoso de lo que imaginas. Cultiva espacios sagrados. Una silla donde no llega el teléfono. Una hora nocturna sin pantallas. Un cuaderno para dialogar con tus pensamientos más profundos. Epicteto advertía: si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. En nuestra era, podríamos parafrasearlo: si no sabes qué merece tu atención, cada estímulo te secuestrará. La distracción no es inocua. Cada minuto de atención regalado a lo trivial es un minuto robado a lo esencial, a tus sueños no soñados, a tus conversaciones pendientes contigo mismo, a esa versión más sabia de ti que espera nacer en los espacios quietos entre el ruido. Hoy tienes una elección radical: seguir alimentando el ciclo infinito de estímulos vacíos, o declarar que tu atención es sagrada y merece ser invertida solo en lo que realmente edifica tu existencia. Como escribió Séneca, la vida es larga si sabes usarla. Pero para usarla bien, primero debes recuperar el control de tu foco, porque al final, no recordaremos los memes que vimos, sino las conversaciones que tuvimos. No los likes recibidos, sino las ideas que nos transformaron. No el tiempo matado, sino el tiempo vivido con plena presencia. La atención es el tejido con el que se teje una vida significativa. ¿En qué estás invirtiendo la tuya? ¿Vives cargando una mochila invisible llena de piedras talladas con palabras como debería, tendría y ojalá? Piedras que te lastiman cada vez que la realidad no coincide con ese guión perfecto que escribiste en tu mente. ¿Cuánto dolor nace no de lo que ocurre, sino de tu resistencia a aceptar que la vida y las personas rara vez siguen el libreto que les asignaste? El estoico más sabio que jamás gobernó un imperio, Marco Aurelio, dejó escrito en sus meditaciones: no esperes que los eventos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y fluirás. Parece simple, pero es la diferencia entre nadar contra la corriente o aprender a navegar en aguas turbulentas. Tus expectativas rígidas son anclas que te impiden fluir.
cadenas que te atan a un sufrimiento autoinfligido cada vez que el mundo se niega a cumplir tus demandas silenciosas. Mira con honestidad. ¿Cuántas noches de insomnio nacieron no por un problema real, sino por tu negativa a aceptar que las cosas no salieron como planeaste? ¿Cuánta ansiedad proviene de exigirte un rendimiento imposible, como si fueras una máquina programable? ¿Cuántos conflictos en tus relaciones surgieron porque esperabas que otros actuaran según tu guión mental, ignorando que tienen sus propios libretos, heridas y caminos? La expectativa es el abono perfecto para cultivar frustración. Cuando esperas que un ser querido reaccione exactamente como imaginas, le robas su humanidad y te preparas para la decepción. Cuando exiges que tu carrera evolucione linealmente sin obstáculos, conviertes cada tropiezo en una catástrofe personal. Cuando imaginas un futuro perfecto, desprecias las pequeñas alegrías del presente imperfecto. Los estoicos practicaban lo que llamaban amor fati, el amor al destino, no como resignación pasiva, sino como inteligencia activa. Esto está ocurriendo. ¿Cómo puedo usarlo para crecer en lugar de quejarme? Epicteto, el filósofo esclavo, lo expresó con crudeza. Es estúpido pedir que lo que sucede suceda como quieres. Mejor desear que suceda como sucede. ¿Cómo liberarte de este peso? Separa lo controlable de lo incontrolable. Haz 2 columnas. En una, escribe todo lo que depende de ti, tus esfuerzos, tu actitud, tus valores. En la otra, lo que no controlas, el resultado exacto, las acciones ajenas, los imprevistos. Invierte tu energía solo en la primera columna. Practica el como si. Cuando algo no salga como esperabas, actúa como si hubieras elegido que ocurriera exactamente así. Este simple giro mental transforma la resistencia en aceptación creativa. Cambia debería por prefiero. En lugar de decir, mi equipo debería ser más eficiente, prueba, preferiría que fueran más eficientes, pero acepto que no controlo sus acciones. Este pequeño cambio lingüístico reduce la carga emocional. Celebra el suficiente. En un mundo que glorifica lo excepcional, encuentra paz en lo adecuado. No es conformismo, es sabiduría para distinguir entre lo perfecto, imposible, y lo suficientemente bueno, real y alcanzable. La vida no es un algoritmo predecible. Es un río salvaje que a veces fluye suave y otras arrasa con todo a su paso. Tus expectativas rígidas son como intentar construir una casa de cristal en la orilla de ese río. Hermosa en teoría, pero destinada a romperse ante la primera crecida. La verdadera libertad comienza cuando intercambias tus expectativas por presencia. Cuando dejas de comparar lo que es con lo que debería ser, y en su lugar abrazas plenamente lo que está frente a ti. Como escribió Séneca, el sufrimiento depende no de los eventos, sino de cómo los interpretas. Hoy puedes elegir dejar ir ese peso invisible. Puedes practicar el arte estoico de desear profundamente, trabajar con pasión por tus metas, mientras sueltas el apego a resultados específicos. Porque al final, como descubrieron los filósofos en las calles de Atenas y los baños de Roma, la paz no viene de controlar el mundo externo, sino de dominar tu mundo interno. Y ese dominio comienza con un acto radical: dejar de exigirle a la vida que se ajuste a tus planes, y en su lugar, ajustar tu corazón para encontrar significado en cualquier circunstancia. Porque las expectativas son prisiones voluntarias. La aceptación, en cambio, es el primer paso hacia una libertad inquebrantable. Hay una mentira seductora que nuestra época ha normalizado: la promesa de resultados sin esfuerzo, de sabiduría sin experiencia, de éxito sin sudor. Estos atajos brillan como oro en el escaparate, pero al abrirlos, encuentras solo polvo. Y lo peor no es que fallen, sino que te roban algo más valioso que el tiempo: la oportunidad de forjar carácter en el proceso. Los estoicos no hablaban de hacks para la vida. Hablaban de disciplina, de resistencia, de la virtud que solo nace cuando enfrentas obstáculos sin buscar escapatorias. Imagina a un herrero que quiere crear la espada perfecta, pero rechaza el fuego que templa el acero. ¿Qué obtendría? Un pedazo de metal bonito, pero que se rompería en la primera batalla. Así somos nosotros cuando buscamos constantemente el camino fácil. La paradoja del atajo es esta: cuanto más evitas el esfuerzo genuino, más frágil te vuelves. Porque la resiliencia no se compra en pastillas ni se descarga en apps.
Se cultiva enfrentando dificultades con entereza. Cada vez que eliges el subterfugio en lugar del trabajo honesto, estás votando por una versión más débil de ti mismo. Piensa en esas dietas milagrosas que prometen pérdida de peso sin cambiar hábitos. O en esos cursos que juran hacerte millonario en 3 pasos. O en esas relaciones donde evitas toda confrontación para mantener una paz artificial. Todos son espejismos que intercambian el crecimiento real por comodidad temporal. Epicteto, el esclavo que se convirtió en faro de sabiduría, lo dijo sin rodeos. Las dificultades son lo que revelan a los hombres. No decía que las dificultades fueran buenas en sí mismas, sino que son el crisol donde se prueba y forja nuestro carácter. Cuando Marco Aurelio escribía sus meditaciones en medio de campañas militares, no buscaba cómo evitar las batallas, sino cómo encontrar virtud en ellas. Los atajos tienen un costo oculto. Te roban la confianza genuina. La seguridad que viene de saber que superaste obstáculos reales no se compara con la efímera satisfacción de haber esquivado el esfuerzo. Debilitan tu tolerancia a la frustración. Cada vez que eliges lo fácil, reduces tu capacidad para perseverar cuando inevitablemente lleguen desafíos mayores. Crean una ilusión de progreso. Puedes engañar a los demás, y a veces a ti mismo, con resultados superficiales, pero no puedes engañar a tu alma. Sabe cuando no te has ganado lo que dices tener. La alternativa no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino la elección consciente del camino que, aunque más arduo, construye sustancia. Es la diferencia entre tomar pastillas para dormir, atajo, versus cultivar hábitos de sueño reales, camino. Comprar seguidores falsos, atajo, versus construir una audiencia auténtica, camino. Culpar a otros por tus fracasos, atajo, versus asumir responsabilidad y aprender, camino. Séneca advertía: nada fuerte se crea de repente, ni siquiera una uva o un higo. Si me dices que deseas un higo, te responderé que necesita tiempo. Nuestra obsesión moderna con la inmediatez nos ha hecho olvidar este ritmo orgánico del crecimiento. Queremos el higo, pero no estamos dispuestos a esperar que el árbol eche raíces. Hoy tienes una elección clara. Puedes seguir buscando atajos que prometen el destino sin el viaje. O puedes abrazar la verdad estoica de que el camino es la meta, que los obstáculos son el entrenamiento secreto, y que cada gota de sudor honesto está escribiendo una historia de la que no tendrás que avergonzarte. Porque cuando mires atrás al final del camino, no te preguntarás qué tan rápido llegué, sino en qué me convertí en el proceso. Y esa transformación, la forjada con paciencia, esfuerzo y virtud, es el único verdadero éxito que ningún atajo puede darte. La ansiedad es ese invitado no deseado que llega sin avisar, se sienta a la cabecera de tu mesa y empieza a dictar cómo debes vivir. Te susurra al oído en medio de la noche. ¿Y si fracasas? ¿Y si te rechazan? ¿Y si todo sale mal? Lo más cruel es que no está hablando de realidades, sino de fantasmas que solo existen en el territorio inexplorado de tu mente. Los estoicos sabían que este sufrimiento anticipado es una de las formas más comunes de autotraición, porque pagas por desgracias que quizás nunca lleguen a ocurrir. Imagina que tu mente es como un antiguo anfiteatro romano. Cada pensamiento ansioso es un gladiador que entra a luchar, pero hay un detalle crucial. Tú eres el emperador que decide a qué combates dar espectáculo. Cuando dejas que cada "y sí" ocupe el centro de la arena, le das poder sobre tu paz. Marco Aurelio, quien gobernó un imperio en constante crisis, escribió en sus privadas meditaciones: no te atormentes con fantasías, mantente enfocado en el presente real e inmediato. La ansiedad florece en 2 terrenos abonados: el pasado que no puedes cambiar y el futuro que no puedes controlar. Pero hay un espacio sagrado entre ambos donde la ansiedad no puede respirar: el ahora. Justo aquí, en este instante preciso, mientras lees estas palabras, ¿hay realmente algo amenazante ocurriendo? Probablemente no. Esa simple observación es el primer antídoto estoico. Epicteto, el filósofo que convirtió su esclavitud en libertad interior, trazó una línea en la arena. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La ansiedad surge precisamente cuando confundimos estas categorías.
Quieres controlar el resultado de una entrevista, la opinión de los demás, el comportamiento de alguien que amas. Pero en verdad, todo eso pertenece al territorio de lo incontrolable. Tu verdadero poder reside en cómo preparas esa entrevista, cómo manejas tus propias opiniones, cómo actúas en tus relaciones. La trampa moderna es creer que preocuparse es igual a estar preparado. Pasamos horas imaginando escenarios catastróficos, pensando que así estaremos listos si ocurren. Pero la verdad es muy diferente. La preocupación no fortalece tu capacidad de respuesta, solo agota tus recursos mentales. Como decía Séneca, el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Practica este ejercicio estoico cuando la ansiedad llame a tu puerta. Pregunta, ¿esto que me preocupa está ocurriendo ahora mismo? Si la respuesta es no, regresa al presente. Analiza. De todo esto que me inquieta, ¿qué parte está bajo mi control real? Enfoca tu energía solo allí. Prepara. Si ocurriera lo peor, ¿cómo podría responder con virtud? Visualiza no el miedo, sino tu fortaleza enfrentándolo. La ansiedad es como un incendio forestal. Se alimenta del viento de tus pensamientos descontrolados. Pero tú tienes el poder de quitarle el oxígeno. Cada vez que atrapes tu mente vagando hacia futuros imaginarios, tráela de vuelta a la hora. El suelo bajo tus pies, el aire entrando en tus pulmones, la tarea concreta frente a ti. No se trata de eliminar toda inquietud. Cierto grado de ansiedad es señal de que algo te importa. Se trata de no dejar que esa inquietud se convierta en el director de tu vida. Como escribió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Hoy puedes empezar a construir una relación diferente con tu ansiedad, no como un amo al que obedecer, sino como un mensajero al que escuchar brevemente y luego despedir. Porque en el corazón de la filosofía estoica late una verdad liberadora. El sufrimiento opcional es el más pesado de todos, y es exactamente el que puedes aprender a dejar ir. Hay un sacrificio silencioso que pasa desapercibido en el ajetreo diario, el lento desvanecimiento de tu propio nombre en la lista de tus prioridades. Comienza de manera inocente, ahora no es buen momento, aquí, cuando resuelva esto allá. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has convertido tu vida en un altar donde quemas constantemente tus necesidades en honor a los demás. Los estoicos no predicaban el egoísmo, pero sí una forma radical de autorresponsabilidad. No puedes dar lo que no tienes, y si te agotas a ti mismo, pronto no tendrás nada valioso que ofrecer. Piensa en cómo tratas a alguien que amas profundamente. Le aseguras que descanse cuando está agotado. Le recuerdas que debe alimentarse bien. Le animas a perseguir lo que le hace sentir vivo. Ahora mira cómo te tratas a ti mismo. ¿Dónde quedaron esas atenciones cuando se trata de tu propio ser? Musonio Rufo, el maestro estoico, enseñaba que cuidar de uno mismo es el primer acto de sabiduría, no por vanidad, sino porque solo desde tu fortaleza interior puedes ser un verdadero pilar para otros. Esta autonegligencia disfrazada de virtud es especialmente traicionera porque lleva máscaras nobles. Es que mi familia necesita todo de mí, como si fueras un recurso infinito. Cuando termine este proyecto, entonces sí me cuidaré. Pero los proyectos nunca terminan. No quiero parecer egoísta, confundiendo autopreservación con egocentrismo. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, escribía recordatorios a sí mismo como este: pronto habrás olvidado el mundo, y pronto el mundo te habrá olvidado a ti. No era un llamado al nihilismo, sino un antídoto contra la arrogancia de creer que el mundo no puede funcionar sin que tú te sacrifiques constantemente. El autocuidado estoico no es about escapismo o indulgencia. No se trata de spas y caprichos, sino de las disciplinas fundamentales que mantienen tu mente y cuerpo como templos listos para el servicio virtuoso. Dormir lo suficiente no es pereza, es mantenimiento básico. Comer bien no es vanidad, es respeto al vehículo de tu alma. Decir no cuando es necesario no es mezquindad, es trazar los límites que te permiten decir sí con autenticidad. Hay una razón por la que en los aviones te indican ponerte primero tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros. No es egoísmo, es física pura. Si te desmayas,
no podrás ayudar a nadie. Esta metáfora es exactamente aplicable a tu vida diaria. Hoy tienes permiso para dejar un espacio en tu agenda para simplemente ser, en lugar de hacer, honrar tus límites físicos y emocionales sin culpa, reconocer que tus sueños personales merecen tanto espacio como los de aquellos a quienes amas. Como escribió Séneca, nadie puede dar lo que no tiene. No puedes difundir alegría si estás vacío por dentro. Este no es un llamado al abandono de responsabilidades, sino a recordar que entre todas las personas que cuidas en tu vida, hay una a la que quizás estás descuidando cruelmente: tú mismo. La próxima vez que estés a punto de posponer tu bienestar por algo más importante, recuerda las palabras de Epicteto. ¿Cómo puedes cuidar de otros si no sabes ni cuidar de ti mismo? No es un lujo, es un deber estoico. Porque solo cuando estás completo puedes dar desde la abundancia en lugar de dar desde el agotamiento. Y eso, al final, beneficia a todos en tu vida, tanto como a ti. Hoy, escribe en piedra esta verdad. Mereces ser tu prioridad no a pesar de tu amor por los demás, sino precisamente por él. Porque la mejor versión de ti mismo es el regreso más generoso que puedes ofrecer al mundo. Hay un momento crucial en la vida de todo ser humano, a menudo inadvertido, en el que pasa de simplemente evitar el dolor a perseguir su plenitud. Los griegos llamaban a esto eudaimonía, ese estado en el que no solo estás libre de sufrimiento, sino que estás activamente alineado con tu mejor versión. Y aquí está la paradoja que los estoicos comprendieron antes que nadie. No se alcanza persiguiéndola directamente, sino como subproducto de vivir con virtud. Piensa en cómo has pasado años esquivando fracasos, gestionando crisis, poniendo parches a tus heridas emocionales. Es comprensible, pero hoy te pregunto, ¿qué pasaría si cambiases el enfoque? En lugar de preguntarte, ¿cómo evito el sufrimiento?, comenzaras a preguntarte, ¿qué tipo de vida haría que cualquier sufrimiento valiese la pena? Esta sutil diferencia es el abismo entre existir y florecer. Marco Aurelio escribió en sus privados cuadernos: el obstáculo se convierte en el camino. No decía esto como un cliché motivacional, sino como una verdad práctica. Tu crecimiento no ocurre a pesar de los desafíos, sino a través de ellos. Cada vez que enfrentas una dificultad con integridad, cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, cada vez que respondes al caos externo con paz interna, estás tallando tu carácter como un escultor talla mármol. La eudaimonía no es un destino al que llegas, sino una manera de caminar. Se manifiesta en esos momentos, sutiles pero profundos, cuando miras atrás y ves que tus heridas se han convertido en sabiduría. Te sorprendes actuando con paciencia donde antes hubieras explotado. Sientes una calma inquebrantable incluso cuando las circunstancias gritan. Descubres que estás dando sin calcular, amando sin exigir, viviendo sin disculparte. Los estoicos no prometían una vida sin dolor. Prometían algo mucho más valioso. Una vida donde el dolor no tiene la última palabra. Donde ninguna pérdida externa puede robarte tu integridad. Donde ningún fracaso puede destruir tu autoestima si no has traicionado tus principios. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad interior, lo resumió así: no busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y serás invencible. Esta es la esencia de la eudaimonía, no controlar el mundo, sino dominar tu capacidad de encontrar significado y propósito, independientemente de cómo se comporte el mundo. Cómo reconocer que estás floreciendo, incluso en medio de la tormenta. Cuando el elogio y la crítica resbalan sobre ti con igual liviandad. Cuando tus acciones nacen de convicciones profundas, no de reacciones emocionales. Cuando puedes estar solo contigo mismo sin necesidad de distracciones. Cuando miras a los demás sin envidia ni superioridad, sino como compañeros en el viaje humano. Hoy tienes una elección que va más allá de la superación personal superficial. Puedes seguir jugando a no perder, o puedes comenzar a jugar a ganar de verdad. No ganar riquezas o aplausos, sino esa paz inquebrantable que nace de saber que estás alineado con lo mejor de ti mismo, pase lo que pase afuera. Como escribió Séneca en una de sus cartas, la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino cuán bien sea actuada. La eudaimonía es ese escenario interior donde cada acto,
incluso los dolorosos, se convierte en parte de tu obra maestra vital. Así que respira hondo y pregúntate, ¿estás meramente sobreviviendo o estás finalmente floreciendo? Porque en esa respuesta vive la diferencia entre una existencia gris y una vida vivida en plenitud estoica. Y esa vida, tu vida vivida con profundidad y autenticidad, es el único tipo de éxito que realmente importa al final del camino. Si hay una verdad que atraviesa como un hilo dorado cada uno de estos cortes silenciosos, es esta. La adversidad no te define, pero tu respuesta a ella sí. Lo que los estoicos descubrieron hace 2000 años y que hoy la ciencia confirma es que el ser humano no es una hoja en blanco donde el mundo escribe su destino, sino un artista que talla su carácter con cada elección consciente. Desde cómo manejas el perfeccionismo paralizante hasta la forma en que cultivas tu jardín mental, desde el valor de soltar expectativas hasta el coraje de priorizarte, todo converge en un mismo punto. La libertad interior es la última frontera de lo humano. Mira hacia atrás en este viaje. Comenzamos derribando la ilusión de la perfección, porque entendimos que lo imperfecto hecho con corazón vale más que lo perfecto que nunca nace. Aprendimos a silenciar los chismes que envenenan el alma, reconociendo que cada palabra sobre otros es un reflejo de lo que falta por sanar en nosotros. Nos liberamos de la tiranía de agradar, descubriendo que la autenticidad atrae las relaciones que merecemos. Desalojamos a los pensamientos intrusos, recordando que la mente es un jardín donde solo debemos regar lo que queremos ver crecer. Apagamos el ruido digital para reconectarnos con la sabiduría del silencio. Soltamos el peso de las expectativas irreales, abrazando el amor fati estoico que transforma obstáculos en peldaños. Rechazamos los atajos engañosos porque comprendimos que el sudor honesto es el precio de la confianza inquebrantable. Domesticamos la ansiedad, haciéndonos amigos del presente. Nos convertimos en nuestros propios aliados, dejando de posponer el autocuidado como si fuéramos la última prioridad. Y finalmente, vislumbramos la eudaimonía, ese florecimiento que nace cuando alineas acciones con valores. Esto no es filosofía abstracta. Es el manual de operaciones para construir una vida a prueba de caos. Porque mientras el mundo exterior seguirá siendo impredecible, con sus crisis, injusticias y desafíos, tu mundo interior puede convertirse en una fortaleza inexpugnable. Marco Aurelio lo demostró gobernando un imperio en decadencia sin perder su centro. Epicteto lo enseñó transformando su esclavitud en libertad radical. Séneca lo plasmó en cartas que siguen iluminando 2 milenios después. Ahora el desafío es tuyo. No necesitas cambiar todo de golpe. Como el escultor que da una y otra vez pequeños golpes de cincel, comienza por un solo corte silencioso, luego otro, y otro más, hasta que un día despiertes y reconozcas en el espejo a alguien que ya no se paraliza ante el miedo, que no se disculpa por existir, que abraza lo imperfecto de la vida sin perder de vista lo sublime. Esto es lo que significa ser imparable ante la adversidad. No es que el dolor desaparezca, es que deja de tener el poder de detenerte. Como un río que encuentra su curso alrededor de cada roca, tú también aprenderás a fluir con lo que la vida traiga, usando cada experiencia, dulce o amarga, como combustible para tu transformación. La invitación está hecha. Las herramientas están en tus manos. El momento es ahora. Porque una vida vivida con virtud no es solo tu mayor logro, sino tu legado al mundo. Y ese, querido luchador, es un destino que ninguna tormenta podrá arrebatarte. Si este contenido te resultó útil, muestra tu apoyo dando me gusta al video. Tu interacción es muy valiosa.